Hola, de nuevo, este vídeo que voy a colgar hoy de matemáticas de segundo de la ESO va sobre el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo y el máximo común divisor son operaciones que vais a hacer a partir de ahora muy a menudo, o sea que hay que aprender a hacerlo bien. Sé que repito siempre lo mismo, pero estamos con la base de las matemáticas y esto es imprescindible para cosas que vamos a seguir viendo más adelante. Vamos a ver primero qué es el mínimo común múltiplo de varios números. Si tomamos dos o más números, podemos calcular los múltiplos de cada uno de ellos y observaremos cómo hay números que son múltiplos a la vez de todos ellos, es decir, que nos coincidirán en cada número un múltiplo que corresponde a los números con los que estoy trabajando. De estos múltiplos comunes, nos quedamos con el más pequeño sin contar el cero. Y a ese es al que se le llama mínimo común múltiplo y lo llamaremos abreviadamente MCM. El mínimo común múltiplo, por tanto, de varios números es el número más pequeño que es múltiplo de todos esos números sin considerar el cero. Por ejemplo, pongamos que queremos hacer el mínimo común múltiplo de 3 y de 8. Entonces colocamos los múltiplos de 3, incluido el 0, los múltiplos de 8 y vemos que la primera coincidencia es el 24. También coinciden en el 48 y seguramente más adelante, si siguiéramos con los del 3, coincidirían también. Ahí lo veis, coinciden en el 24, 48, 72, 96, 120. Pero el número más pequeño aparte del 0 es el 24. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 3 y de 8 es el 24. Esta es una forma de hacer el mínimo común múltiplo, pero hay una más práctica y que nos llevará menos tiempo y que es la que normalmente se utiliza y que es la que vais a aprender y que la que voy a explicar a continuación. ¿Cómo obtenemos el mínimo común múltiplo? Para obtener el mínimo común múltiplo de dos o más números, en primer lugar los descomponemos en factores primos y después hacemos la multiplicación, el producto, de los factores que sean comunes y no comunes a ambos números o a los tres números que sean, elevados al mayor exponente. Lo veréis, lo entenderéis mucho mejor con un ejemplo. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 60 y 54. Como he dicho antes, primero hay que factorizar ambos números. Factorizamos el 60, el 54. El 60 me da 2 al cuadrado por 3 y por 5. Y el 54, 2 por 3 al cubo. De las dos factorizaciones que acabamos de hacer, escogemos de cada número los factores que tienen en común, que vemos que son el 2, el 3 y el 5. Y de estos tenemos que escoger los que tengan el mayor exponente, con lo cual me quedaré con el 2 al cuadrado, con el 3 al cubo y con el 5. Así que el mínimo común múltiplo de 60 y 54 es 2 al cuadrado por 3 al cubo por 5, o sea 4 por 27 por 5, que son 540. Voy a poneros otro ejemplo, pero ahora con tres números. Podemos hacer el mínimo con todos los números que nos pidan. Vamos a hacer en este caso con tres. He escogido el 20, el 32 y el 10. Entonces lo primero que hay que hacer, como antes, y siempre lo tenéis que hacer así, es factorizar ambos números. Factorizamos el 32, que me da 2 a la quinta, el 20, que me da 2 al cuadrado por 5, y el 10, que me da 2 por 5. Colocamos los tres números factorizados y vemos que los factores que tienen en común son el 2 y el 5 y la potencia del 2 más alta es el 2 a la quinta, así que el mínimo común múltiplo de 32, 10 y 20 será 2 a la quinta por 5, que son 160. Vamos a ver ahora el máximo común divisor. Si escogemos dos o más números, podemos calcular todos los divisores de cada uno de ellos y observar si hay algunos que sean divisores a la vez de todos. De estos divisores comunes, consideramos el más grande
y a ese lo llamaremos el máximo común divisor y lo indicaremos abreviadamente como MCD. Por tanto, el máximo común divisor de varios números es el número más grande que es divisor de todos esos números. Vamos a calcular el máximo común divisor para los mismos números que antes calculamos el mínimo. Para 60 y 54 ya los habíamos factorizado. 60 me daba 2 al cuadrado por 3 y por 5 y 54 2 por 3 al cubo. De las dos factorizaciones que hemos hecho, escogemos de cada número solo los factores que tengan en común y los que estén elevados al exponente más pequeño. Entonces, del 60 cogemos el 3 y del 54 el 2. Así que el máximo común divisor de 60 y 54 es 2 por 3, 6. Como antes, vamos a hacer un ejemplo para el máximo común divisor de tres números. Escogemos los mismos de antes, el 20, el 32 y el 10. Ya los teníamos factorizados. 32 es 2 a la quinta, 20 es 2 al cuadrado por 5 y 10 es 2 por 5. Colocamos los tres números factorizados y tenemos que fijarnos en los números que tienen en común, que en este caso solo es el 2. Y del 2 cogemos la potencia más baja, que es el 2. Entonces el máximo común divisor de 32, 10 y 20 es 2. Vamos a ver por último un ejemplo en el que nos piden que obtengamos el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de 96, 120 y 80. Primero factorizamos. El 96 me da 2 a la quinta por 3. El 120 me da 2 al cubo por 3 y por 5. Y 80, 2 a la cuarta por 5. Y colocamos las tres factorizaciones. Y el mínimo común múltiplo hemos dicho que eran los comunes y no comunes elevados al mayor exponente, es decir, serían el 2, el 3 y el 5. El 3 y el 5 el mayor exponente es un 1, pero el 2 el mayor exponente es un 5, así que el mínimo común múltiplo sería 2 a la quinta por 3 por 5, que me da 480. El máximo común divisor son solo los comunes, es decir, en común solo tienen el 2. Porque el 3 solo lo tienen el 96 y el 120 y el 5 solo lo tienen el 120 y el 80. Y una vez escogido el 2, tenemos que escoger el exponente más pequeño, que es el 3. Así que es 2 al cubo, que es 8. Bueno, pues hasta aquí este vídeo en el que os he explicado cómo calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Seguir practicando y en el siguiente vídeo veremos más aplicaciones de la factorización y del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor.